No hay problema. A ver, antecedentes. Vamos a empezar, voy a ayudar un poco con las láminas, pero digamos, alguien que está acá, podemos participar, porque es una clase, digamos, en la que podemos compartir todos. ¿Alguien sabe por qué el pisco se llama pisco? ¿O cuál es la procedencia del nombre pisco? O las procedencias, porque tiene varias fuentes de procedencia. ¿A alguien se le ocurre, tiene alguna idea? ¿Ha escuchado por qué el pisco se llama pisco? ¿Sí, por ahí? Por un ave que está... Había un ave, sé que es un ave de la zona de Paracas. Ya. Muy bien, es una de las vertientes. El pisco, o mejor dicho, pisco en quechua, se dice que es ave, pájaro o pajarillo, ¿no? Y la fuente asociada al nombre de pisco por la asociación con las aves es porque, si ustedes se dan cuenta, en la zona de Pisco y Paracas, si ustedes ven la explanada, hay una abundancia tremenda de aves, ¿no? Entonces, ya en época incaica inclusive hay textos de Garcilaso de la Vega que hablan de esa zona donde Pisco actualmente se llamaban Pisco, cerca a Chincha. ¿Alguien más por ahí tenía un dato? ¿Alguien quiso? Por la zona de Pisco. Sí, también, luego, con los años, el pisco fue siendo exportado por el puerto de Pisco, ¿no? O sea, también por ahí también es otra afluente asociada al nombre de Pisco. Pero además, había una etnia, ¿no? Una etnia incaica, no, pre-incaica, porque esta etnia de indios que vivían por la zona donde actualmente es Pisco, eran los nietos o bisnietos quizás de aquellas culturas importantes como Nazca o Paracas. Y estos indios eran expertos alfareros, tan expertos que guardaban la chicha, de diversos tipos de chicha que había, en recipientes de barro y los enterraban. Esa maestría, ¿no? Esa maestría para poder hacer alfarería, luego la trasladaron a Ica, a la antigua Villa de Valverde, para empezar a trabajar las botijas de pisco. Ahorita las botijas, ¿no? Son esos envases cónicos, ¿no es cierto?, que se enterraban y donde se guardaba el pisco. Entonces, hay varias afluentes, ¿no?, que hablan del tema del pisco o del nombre de pisco porque ave, pájaro, pajarillo, en una zona en que abundaba, que es la parte de Pisco y Paracas. Está el nombre de Pisco por el valle de Pisco, el río de Pisco, y que se cortaba por el puerto de Pisco con los años, ¿no?, haciendo un poco la cuestión paralela, como nos dice nuestro maestro Johnny Schuller, el puerto de Porto, el puerto de Coñac, el puerto de Champán y otros puertos que toman el nombre del lugar de donde se exportan, toman el nombre de procedencia. Entonces el pisco, nuestro pisco, se llama así por diversas afluentes. ¿Ok? Primera cuestión. Vamos a seguir. Como ustedes saben, en el antiguo Perú, es decir, antes que llegaran los españoles, tanto en la época incaica como la pre-incaica, en el Perú no había destilación, no se destilaba. Esa tecnología, porque la destilación es una tecnología, ¿no?, que alguien la trajo acá al Perú o a América, y obviamente la trajeron los europeos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el pisco es un producto de una destilación, ¿no? Y la destilación nació hace miles de años en otras zonas del mundo para empezar a destilar los perfumes y además para poder destilar algunas bebidas alcohólicas, como ya vamos a ver en batalla. Entonces, para situarnos o ubicarnos un poco en la historia, vamos a pensar o imaginar cuando llegaron los españoles, ¿no?, en el año de 1532. Y bueno, en el colegio nos ha enseñado, no sé si recuerdan, un episodio importante que se da en lo que se llama los 12 de Gallo, ¿no?, de la isla de Gallo, ¿no? Ya. Esa imagen pertenece supuestamente a ese momento, y uno de los personajes que aparecen o que está documentado, que se encuentra en la isla de Gallo, es un señor que se llama Pedro de Candia. Acuérdense, Pedro de Candia, que era nada más y nada menos que el artillero mayor
del ejército de Pizarro. Era el que manejaba las armas. ¿Ok? Acuérdense, Candia. Más adelante va a aparecer varias veces. Y bueno, se documenta a personajes o ciudadanos como Pedro de Candia, por ejemplo, Pedro de Candia, ya muy tempranamente en diversas partes del Perú en documentos, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, lo he puesto en rojo. Bueno, eso es castellano del siglo XVI, por si acaso. Por eso es que no es tan parecido en esta escritura, pero si es que hacen un esfuerzo por ahí, dicen capitán, una abreviatura, Pedro de Candia. Capitán sí se nota. Pedro de Candia está en una abreviatura del siglo XVI. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Antes de ir o seguir avanzando. Está demostrado que uno de los principales pueblos que manejaron muy bien la destilación, ¿no?, en Europa eran los griegos. Los griegos, como pueblo muy importante en la historia universal, ellos manejaron muy bien la destilación y la producción vitivinícola. Hay muchos textos del siglo XV, del siglo XVI, siglo XVII que hablan de la gran producción vitivinícola en las islas griegas. ¿Y a qué va un poco esto? Pedro de Candia era un ciudadano griego. No era español, era griego. Y con Pedro de Candia vienen muchos griegos. Acuérdense que el ejército español en ese momento estaba conformado por españoles, sí, pero sobre todo por muchos mercenarios. La conquista de Tahuantinsuyo fue sobre todo un negocio, fue una empresa. Tú invertías tu plata, explorabas, conquistabas y parte de lo que conquistabas te lo quedabas en forma de pago. Era un negocio, una empresa. Entonces muchos aventureros vinieron a América a hacerse pues, su sueño americano, ¿no?, como se podría llamar. Entonces, Pedro de Candia, además, con él vinieron otros ciudadanos griegos. No sé si lo pueden apreciar bien, si hacen un pequeño esfuerzo. En el documento dice Jorge Griego. ¿Lo ven? Jorge Griego. Ahí está. Claro, en aquel entonces el uso de los apellidos no estaba bastante difundido, sino que te identificaban sobre todo por tu lugar de procedencia, ¿no? Juan de Venecia, ¿no?, Pedro de Córdoba, zonas asociadas al lugar de procedencia. Entonces, miren, este documento de 1534, cuando la capital del Perú, o del virreinato del Perú, era Jauja, pues ahí también estaban los griegos apareciendo. Acá tenemos varios griegos, ¿no? En 1537 está Marco Griego, Antón Griego y Nicolás Griego. Se evidencia la presencia griega al inicio de la conquista. Y claro, estos señores venían con Pedro de Candia, que venía pues de las islas griegas, seguramente con parte de su equipo, por decirlo, las personas especializadas en el manejo de armas, ¿no es cierto? Si ustedes van a un lugar a ejercer una función, es probable que lleven a la gente de su confianza, que es la que maneja las herramientas que ustedes deben manejar. Entonces, hacemos lo mismo, no es tan diferente. Entonces, este documento de 1537 que existe en el Archivo General de la Nación del Perú nos da cuenta justamente de eso. A ver, acá también hay otro documento del mismo año, en el 37, que habla de Juan Griego y Juan Vázquez. Si se dan cuenta, la primera parte de Juan es una abreviatura que se repite con Juan, pero Vázquez, ¿no? Es un poco la complejidad de estudiar esos temas, es que hay gente que tiene que saber leer esta escritura del siglo XVI, ¿no? 16, 17, 18, y quienes estudian más hacia atrás, o sea, la complejidad es mayor, ¿no? En Europa, siglo XII, XIII, XIV, también tiene su complejidad. Entonces, ¿no?, un poco para que, porque por ahí alguien puede decir, el pisco es un producto que viene desde los incas. Y no viene de los incas.
un elemento que tiene 439 años, sí, es verdad, pero llegó con sus flores. ¿Y cuál es el factor indígena acá? Porque hay un factor incaico, hay el manejo de la agricultura, el manejo del suelo, el manejo del agua, la generación de los recipientes de barro y arcilla. Sí que hay un elemento. Entonces el pisco va a acrisolar, ¿no?, el conocimiento del tahuantinsuyo, del manejo agrícola, de las uvas, ¿no?, y todos los productos asociados, el agua, los ríos, los canales y toda la hidráulica que se requiere para sembrar uvas y hacer que la uva crezca en el desierto. Imagínense ese reto tan importante, que la uva crezca en el desierto, como en Ica, por ejemplo. Claro, hoy es uno de los lugares más propicios, ¿no?, evidentemente. Pero imagínense, en el siglo XVI, pampas áridas, donde lo único que había eran canales incaicos y nada más. Entonces, ahí está la mixtura del pisco, ¿no?, para poder nosotros representar el conocimiento europeo para destilar, pero también el conocimiento autóctono de los peruanos para poder dominar la tierra y hacerla producir. ¿Ya? Entonces,